Bienvenidos a todos a este nuevo jueves en donde vamos a compartir este curso sobre la metodología catequética que prepara el IACS, hoy con el título Yo soy la luz, siguiéndolo Yo soy de Jesús, que vamos encontrándonos en el Evangelio. Vamos a tener hoy dos módulos, uno primero que lo voy a dar yo, soy el Padre Alejandro, sobre la centralidad de la palabra de Dios en la catequesis, y por otro lado el Padre Claudio Masuti va a estar acompañándonos en el módulo siguiente, hablándonos sobre las ciencias que ayudan a la catequesis. Voy a compartir un PowerPoint para poder ir siguiendo lo que queremos ir expresando. Ahí está la centralidad de la palabra de Dios en la catequesis, para que ustedes también vayan teniendo en cuenta, tengan a mano una Biblia, tengan a mano algún anotador. Quizás el Power creo que está bastante completo, quizás puede ser un poquito intenso. Creo que estaría bueno que tengan algo para anotar o que después algunas cositas las van a poder ir reviendo. Muy bien, la centralidad de la palabra de Dios en la catequesis. Yo seleccioné para comenzar este texto que es conocido como el mandato misionero de Jesús en el libro de los Hechos de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, en donde Jesús después de la resurrección se encuentra, como vemos ahí en la imagen, con los discípulos y les va a decir: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué lindo pensarnos nosotros hoy también como estos discípulos y pensar que este mandato misionero Jesús nos lo hace a cada uno de nosotros hoy, y más en el lugar de catequistas en el cual cada uno estamos. Primero nos invita a ir, a salir al encuentro del otro, a no quedarnos quietos, a movernos. Y con la misión ¿de qué? De hacer discípulos, de llevar la vida de Jesús a otro, de hacer que los pueblos conozcan a Jesús como con dos consignas, digamos así: bautizándolos en el nombre de la Trinidad y enseñándoles a cumplir lo que el Señor nos ha mandado. ¿Bautizar qué significa? Bautizar significa insertar, sumergir, eso significa la palabra bautizar, sumergir en la fe de la Trinidad. Llevar a nuestro Dios lo más propio de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y despertar ese anhelo en el corazón de los demás también. Despertar la fe, sumergir en la fe a los otros. Qué linda esa misión para nosotros como catequistas también. Y por otro lado, como catequistas, enseñar a cumplir lo que Él nos ha mandado. No un enseñar solamente conceptual o doctrinal, no un enseñar de acá, de la cabeza, sino que esa enseñanza llegue al corazón de nuestros hermanos. Enseñar a ser discípulos, enseñar no teoría solamente, vamos a ver después algo, sí, pero sino sobre todo enseñar a vivir la voluntad de Dios. Qué lindo pensar que esa es la misión, y para eso no estamos solos. El Señor estará con nosotros hasta el fin. Esa es la gran promesa que Jesús nos hace también a cada uno de nosotros. Para comenzar vamos a poner un ejemplo bíblico. Yo voy a decir algunas cositas, después ustedes si quieren lo releen, yo para no extenderme tanto. Es el ejemplo del eunuco etíope, ministro de la reina Candace de Etiopía, que venía en su carruaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, iba en peregrinación a Jerusalén, sentado leyendo al profeta Isaías, y no entendía lo que leía. Entonces el texto dice, ahí lo que está en negrita: el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y camina junto a su cara. Qué lindo que nosotros empecemos a vernos en Felipe reflejados como catequistas. Y el Señor nos diga también a nosotros: acércate y camina junto al carro del hermano que va al lado tuyo. Acercarnos y caminar con el hermano.
Eso es lo que el Señor nos pide, y no nos lo pide el Espíritu Santo, es Él el que nos va a poner en ese lugar para que nosotros podamos caminar junto al hermano que lo necesita. Felipe, ¿qué hace? Hace lo que el Espíritu le dice, escucha que el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías y le dice, ¿comprendés lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Aquí Felipe lo que va a hacer es cumplir la misión que Jesús le da, que Jesús nos dio en Mateo recién cuando arrancábamos. Va a ayudarlo a entender, le va a enseñar. Entonces dice el texto, Felipe se sube al carro, se sienta con él, va con él en el camino, toma la palabra y le empieza a anunciar la buena noticia. Qué lindo que este ejemplo de la Sagrada Escritura sea también un ejemplo para nosotros catequistas. El Señor nos llama para que nos acerquemos, caminemos junto a nuestros hermanos, sean niños, sean adultos, sean adolescentes, sea en la parroquia, en la escuela, en un colegio o en donde sea nuestra familia, para que nosotros como catequistas podamos ayudar a otros a entender, pero no de acá, sino del corazón, desde el corazón, ayudarle a los otros a entender la vida de Jesús. Subirnos, caminar con Él, a ver, con ellos, hablar, anunciar la buena noticia. Entonces, en el eunuco se despierta la fe o termina de formarse la fe que ya tenía de una manera incipiente y quiere bautizarse, lo que Jesús decía en el mandato misionero. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, podés bautizarte. Y Felipe lo bautiza. Cumple la misión, es decir, termina de despertar la fe y de regalarle la fe a este hombre que venía por el camino en su carro. Y entonces dice el texto, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más. Desapareció. Este es nuestro lugar, queridos catequistas. Caminar con nuestros niños, adolescentes, adultos, con nuestras familias, acercarnos a ellos, ver lo que les pasa, ver qué pasa por su corazón, explicarles, no desde la mente, sino desde el corazón, lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros y cómo nos ha transformado la vida, anunciar la buena noticia para despertar en ellos justamente la fe. Y entonces, una vez que el camino ese está hecho, desaparecer. Hermoso podernos ver, vernos reflejados, cada uno de nosotros vernos reflejados en este Felipe, que es como el gran catequista en esta escena. ¿Qué podemos decir entonces como a modo de introducción y nos vamos a ir metiendo en este tema de la palabra de Dios y la catequesis? El Papa Juan Pablo II, en uno de sus documentos más importantes sobre la catequesis, Catequesis Tradente, dice, la catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la palabra de Dios, transmitida mediante la tradición y la escritura, que constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. ¿De dónde sale? ¿De dónde brota? ¿Cuál es la fuente viva? En el fondo, Jesús, para nuestra catequesis, la palabra de Dios, que se contiene en la Escritura, que es donde nosotros hoy nos vamos a centrar un poco más, y en la tradición, en la liturgia, en la oración, en la vida de los santos, en la vida de la iglesia. No tenemos que enseñar nada nuevo y a la vez algo totalmente novedoso, ¿no? A Jesús. Pero ¿de dónde sacamos todo? Sacamos todo de la palabra, escritura y tradición. Nos nutrimos del tesoro que nosotros hemos encontrado primero de la palabra de Dios. Nos nutrimos del tesoro que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Por eso primero para nosotros tiene que ser importante esta palabra. La palabra, en el fondo, para la catequesis es una persona, es simplemente Jesucristo. Esto tiene y muestra la dimensión kenótica, es decir, la dimensión de abajamiento de este Dios que sale al encuentro del hombre que se abaja y que nos pide que nosotros también nos abajemos y caminemos al lado de nuestros hermanos para enseñar. Una catequesis que tiene que ser cristocéntrica,
una catequesis que tenga el centro en Jesús, una catequesis que, como vimos con el eunuco, también tiene que ser eclesial, llevar a la fe de la Iglesia, liberadora y también inculturada, es decir, metida en la cultura en donde nos estamos moviendo, en donde estamos y en donde el Señor nos ha puesto también a nosotros. Un poquito más adelante, el mismo documento de Juan Pablo II ahora va a hablar sobre propiamente la Sagrada Escritura y va a decir: la Sagrada Escritura es la fuente principal de la catequesis. Esta ha de estar totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas a través de un contacto asiduo con los mismos textos. Qué lindo que pensemos que la catequesis tiene para nosotros que ser también el lugar central. La catequesis tiene que ser, la Biblia tiene que ser el lugar que impregne toda nuestra catequesis. Nuestras actitudes, nuestro pensamiento, el espíritu de nuestra catequesis. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Nosotros vamos a tener que tener ese contacto asiduo con la palabra para poder llevarla a los demás. Por lo tanto, y de este texto vamos a sacar 3 consecuencias que nos van a acompañar a lo largo de todo este cursito que estamos haciendo hoy, de este módulo. Primero, la Sagrada Escritura debe iluminar la catequesis en contenido y en método. ¿Qué significa esto? De la Sagrada Escritura nosotros no solo sacamos el contenido de lo que tenemos que compartir con nuestros hermanos, sino que tenemos que, mirando a Jesús, o por ejemplo, recién a Felipe, mirando a Jesús, poder enseñar como Él enseñaba, ser catequista como Él era catequista con los suyos. ¡Qué grande! Vamos a ver algo de esto. Y por eso yo ahí les puse fuente, porque de la Escritura sacamos lo que tenemos que enseñar y la forma como la tenemos que enseñar. Pero a la vez de ser fuente, es fuente en otro sentido, también en el sentido de encuentro. La palabra de Dios se tiene que hacer oración para nosotros y para nuestros catecúmenos. El contacto con Dios a través de la palabra es central. Sin ese contacto con la palabra con mayúscula, nuestra catequesis pierde una fuente inagotable y un tesoro inagotable, una fuente de riqueza inagotable. Y por último, la palabra, la escritura, tiene que ser un lugar de transformación del corazón. Si la palabra no llega a convertir el corazón, primero el nuestro, no podemos después llevar esa transformación a los demás. Fuente, encuentro y transformación. La palabra, la escritura, ilumina nuestra catequesis. Se tiene que hacer oración concreta y tiene que terminar convirtiendo nuestro corazón. Ese es el lugar de la palabra en nuestra catequesis y vamos a desarrollar un poquito estas 3 ideas a lo largo de estos encuentros. Pero antes, quiero compartir el Salmo 78. Ustedes saben que antiguamente para el pueblo judío, quienes enseñaban la palabra no eran los catequistas, o en todo caso, los padres eran quienes tomaban el lugar de los catequistas. Yo este texto lo leo con los papás de catequesis para que los papás tomen conciencia de la importancia de la palabra y de la importante misión que Dios a ellos les da. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después, y podrán contarlas a sus propios hijos para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. De generación en generación, hoy
no solo para los padres, sino me animo a decir para nosotros también, catequistas, es esta misión. Contar de generación en generación las glorias del Señor y su poder, las maravillas que el Señor hizo y hace en cada uno de nosotros. Solo así, y qué misión tan hermosa de poder transmitir esta fe a los demás y hacer que los demás pongan su confianza en el Señor, no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Todo esto casi es como a forma de oración, poder ir compartiendo estos textos tan bonitos. ¿Cuál es el contenido entonces de nuestra catequesis? Lo dice el Salmo. Las glorias del Señor y su poder, las maravillas que realizó. ¿Y cuál es la maravilla más grande sino la maravilla de saber que Jesús nos ha salvado a cada uno de nosotros? ¿Qué contamos en la catequesis? Que Jesús nos ha transformado. La historia de fe de nuestro pueblo, la alianza, la salvación que Jesús nos trae. La historia de la salvación que se ha hecho, de un Dios que se ha hecho carne y ha venido al encuentro de cada uno de nosotros. Y profundizamos una palabra que en catequesis suena mucho, supongo que la saben, el querigma, el contar que Jesús nos ha salvado. A veces en la catequesis nos quedamos dando tantas vueltas en un montón de cosas más pequeñas que hay que contarlas también, hay que enseñarlas a veces. Pero nos olvidamos que el centro de nuestra catequesis, lo que tenemos que transmitir de generación en generación, no son todas esas leyes como tenían los judíos, las 613 o 603, sino que es la grandeza de un Dios que ha transformado nuestra vida. Ese es el contenido que la palabra nos enseña que tenemos que transmitir. ¿Y cuál es el fin? Decía el texto del salmista, poner la confianza en Dios, despertar la fe, es lo que nos pide Jesús, lo que nos ha pedido en el mandato misionero de Mateo 28, como habíamos arrancado. Hacer nueva la alianza de Dios en cada generación y ayudar a vivir esa fe, los mandamientos del Señor. Fíjense que el salmista en el fondo pide lo mismo que Jesús les pedía a sus discípulos en Mateo 28. Bautizar, meter en la fe y enseñar, llevar la vida de Dios, nuestra historia, la historia de salvación que Dios nos ha regalado. Cada generación va a añadir una nueva página al relato. Cada generación reescribirá el texto bíblico y tendrá una obra más aún para contar. ¿Cuál es la obra que nosotros, queridos hermanos, entonces podemos contar y tenemos que contarle a los demás? De generación en generación, y eso es lo que el Señor nos llama a contar sus maravillas. Entonces sí, les dije que íbamos a dividir en 3 bloques. Este bloque es un poquito más denso. Yo les pediría que tengan paciencia, que lo pueden rever, porque tiene como varios puntitos. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios en la Escritura, sobre todo yo me voy a quedar en la Escritura, ¿sí? Cómo la palabra de Dios en la Escritura tiene que iluminar nuestra catequesis. Ya algo dijimos. El contenido por un lado, ya lo vimos, eso lo doy por supuesto. Vamos a ver ahora un poco del método de Jesús. Si decimos que la palabra nos tiene que mostrar cómo Jesús catequizaba para que nosotros podamos hacerlo de una manera similar con nuestros límites, no somos Jesús, bueno, vamos a tratar de ver algunos puntos, quizás hay muchos más, yo seleccioné algunos que me parecieron que para nuestra catequesis pueden ser importantes. Texto clave, no lo vamos a leer, si quieren después ustedes lo buscan, los discípulos de Maús, un texto hermoso, los discípulos van caminando, tristes, venían hablando de lo que había pasado. ¿Qué hace Jesús? Les explica las Escrituras, camina con ellos, camina, fíjense qué unidad que tiene para esto la Escritura también. Lo mismo que Felipe, se pone a caminar con ellos, no hace nada, le pregunta qué les pasa, tiene la delicadeza de preguntar qué les pasa. Les explica las Escrituras, les pega un retito ahí, pero les explica las Escrituras, los acompaña en el camino, se queda con ellos, comparte la Eucaristía,
parte el pan y desaparece. Lo mismo que Felipe. Vuelve a encender la fe en aquellos que iban caminando con ellos y enseñándoles, y vuelve a desaparecer. La imagen de Felipe es casi idéntica. Por eso la palabra de Dios, la Escritura tiene que ser fuente. Primero, por el encuentro con Jesús. Los discípulos tienen que encontrarse con Jesús. Al vernos a nosotros, tenemos que llevar a Jesús. Y de esa forma, en ese encuentro, también la palabra es fuente. La palabra es fuente porque vamos a verlo ahora. Tenemos que seguir el estilo de Jesús. Lo vamos a ver con este texto de los discípulos de Maús, pero vamos a agregar o ver algunos otros textos, por lo menos nombrarlos. Y la palabra es fuente por el contenido a transmitir. Bueno, un poco lo que les venía diciendo me adelante. El otro día estuve en una entrevista en Radio María y me gustó una imagen que terminó saliendo así como conclusión. La palabra, la escritura no puede ser un parche de nuestra catequesis. La escritura tiene que ser realmente fuente. La palabra no puede ser algo que yo utilice solamente cuando me conviene. Algo para tapar bloques. La palabra tiene que ser la fuente de lo cual, por nuestra oración, por el estilo y por el contenido, brote toda la vida catequística de nuestra parroquia, de nuestro grupo, de nuestra comunidad. Quedarnos con eso creo que está bueno. La palabra no es un parche. La palabra es la fuente de la catequesis. Miren, por distintas circunstancias históricas, la palabra, por lo menos hasta principios del siglo pasado, diría un poquito más, pero hasta principios del siglo pasado, por la Iglesia fue un poco no tenida tan en cuenta, por circunstancias históricas. Qué bueno volver hoy a la palabra, cómo muchos grupos van renaciendo otra vez alrededor de la palabra, cómo nuestra catequesis de a poquito se va impregnando también con la palabra. Así que bueno, creo que es una gran oportunidad acercarnos nosotros a la palabra para poder compartirla con los demás. Bueno, la palabra invita al proyecto de felicidad. Lo del encuentro con Jesús lo vamos a ver más adelante. Lo del contenido, bueno, algo hemos dicho con el Salmo 78, transmitimos el querigma y el anuncio. Vamos a quedarnos ahora en este primer bloquecito con o en este primer punto, con el estilo de Jesús. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo Jesús era catequista? Yo seleccioné algunos puntos, ¿eh? Vamos a ver ahora, algunos. Primero, Jesús parte de la realidad. Jesús se pone a caminar con los discípulos de Maús. Jesús mira los corazones de cada persona concreta y se interesa por cada uno. La catequesis no es un bloque, según para Jesús, que nosotros tenemos que depositar en la cabecita de aquellos niños o de los adultos o adolescentes que tengamos, sino que lo primero es interesarse por el otro. Así lo muestra Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra catequesis llegan, digo niños porque quizás uno asocia más la catequesis con eso, pero puede ser en el colegio, puede ser con adultos, con adolescentes, pero quizás, o con los papás de catequesis pasa, ¿no? Alguno viene con un drama, hasta lo comparte, y la catequesis en vez de ser un contenido que uno tuvo que transmitir, en el fondo, a partir de la realidad de esa persona, uno pudo decir algo y llevar el mensaje de Jesús. Bueno, Jesús lo hace así, parte de la realidad de cada uno de los que tiene a su alrededor. Los mira con ternura, los escucha, los toca, los sana, partiendo de la realidad de que ellos son. No viene a imponer nada, sino a acompañar el camino como con los discípulos. No hay en Jesús ideas abstractas, sino que hay ejemplos concretos. Yo les puse algunos. La limosna de la viuda, un ejemplo concreto. No hay una idea abstracta de Jesús para enseñar. Cuenta desde la realidad
Los invitados a una fiesta, pone el ejemplo de una fiesta. No habla del reino de los cielos como con lo abstracto de decir el cielo, sino que habla propiamente desde la realidad que la gente conoce, las filacterias de los fariseos, desde lo que la gente vive, los cansancios, las angustias, las alegrías. Qué bueno que nuestra catequesis parta de ahí también, mirando a cada una de las personitas que tenemos enfrente, como Moisés con la zarza, ¿no? Descalzándonos porque pisamos suelo sagrado y, y mirar esos cansancios, las angustias, las alegrías, las penas, mirar esa realidad y partir con ejemplos sencillos, ¿no? A veces uno piensa que mejor catequista cuanto más difícil habla, y todo lo contrario. El mejor catequista es aquel que partiendo de la realidad con más sencillez sabe explicar el misterio. Dialoga con preguntas, segundo punto. Jesús no impone, quizás parte de la catequesis de otra época, espero que de otra época, sino que formula preguntas para que los otros piensen. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Bueno, ahí yo les dejé algunos textos, los que están abajo, no recuerdo todos, si quieren después busquen, ahí hay varios textos, ¿no? Jesús con las preguntas, creo que uno es, ¿qué quieren? Cuando le preguntan los discípulos, ¿qué quieren? Jesús extraía la riqueza interna de las personas, busca que el otro colabore en el proceso. Qué lindo que nuestras catequesis sean, cuesta, porque le cuesta también quizás a los papás, estoy pensando en ellos, pero más unida y vuelta, que simplemente ir a poner algo en la cabeza de los demás. Qué lindo que formulemos preguntas y que dejemos que nos formulen preguntas a nosotros, aún preguntas incómodas, aún preguntas que a veces no sabemos o no tienen respuestas, o no podemos responder. Bueno, Jesús lo hacía así, dialogaba, preguntaba, se ponía en contacto con el otro. Eh, no sé, pienso, cuando cura al hombre tullido, ¿no? ¿Se puede curar en sábado o no? Hace pregunta que, que no, que los otros a veces no pueden terminar de responder, ¿no? Bueno, así, esta es la catequesis de Jesús. Extrayendo de los demás, sacando la riqueza interna. Vamos con otros dos. Usa y repite frases claves que sintetizan el mensaje, frases que lo ayudan a sintetizar y que ayudan a memorizar. En verdad les digo, yo soy. ¿Por qué recordamos tanto lo yo soy? Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué los recordamos? Yo soy el buen pastor. Porque es una frase fácil. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, en Mateo 5. Repite temas, si quiere después lo buscan. Creo que uno es la casa sobre roca, como repite, hace como repeticiones. Mateo 7, Mateo 25 es el texto tan hermoso del juicio final, ¿no? En donde le dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y entonces después los otros le preguntan, maestro, ¿cuándo? Podrían haberle dicho, ¿cuándo hicimos todo eso? Y sin embargo la pregunta es, maestro, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? Estaba desnudo y te vestimos. Repite, los evangelistas repite, Jesús repite. Exagera muchas veces para contrastar, pero quizás estas cositas son así eh, más para lo puntual, ¿no? Bien concreto, pero bueno, usar frases claves, ayudar a memorizar, sintetizar. Por eso les decía, no son en el fondo las grandes palabras o la elocuencia lo que nos ayuda a ser mejores catequistas. Lo que nos ayuda a ser mejores catequistas es poder llevar el mensaje, lo central del mensaje a los demás. Ustedes saben que la Sagrada Escritura está escrita en griego, pero no en el griego de los filósofos, en el griego de la gente común,
en el griego de aquellos que entendían todos. Entonces, cuanto más palabras difíciles usemos, podemos estar más lejos de un buen catequista. ¿Qué más hace Jesús? Jesús cita la Sagrada Escritura. Constantemente, fíjense, en el texto de los discípulos de Maús, Jesús le va a explicar a partir de la Escritura. Hace alusión a personajes bíblicos. Nombra a Moisés varias veces, nombra a David, a Jonás, a Abraham, cita personajes bíblicos. También muestra acontecimientos bíblicos, habla de la Pascua, la serpiente de bronce, habla del pozo de Jacob cuando está con la samaritana, o sea, utiliza la Biblia, reza con los salmos, usa a los profetas, los cita, cita a Isaías, por ejemplo, en la sinagoga de Cafarnaúm, en Lucas 4, reza con los salmos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22 o 21, lo reza en la cruz, y a la vez muestra que hay alguien que es más grande que el Antiguo Testamento, que la ley, que es Él. Nuestra catequesis tiene que ser, queridos hermanos, catequistas también así. Un lugar en donde la palabra transcurra y hay que conocerla. Es grande, sí, pero a la palabra tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla porque nuestra catequesis tiene que ser profundamente bíblica. No podemos apartarnos de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios transmitida a nosotros como palabra humana. Citar la Escritura. Todo esto creo que sirve para hacer un examen de conciencia para nosotros también. Usa muchas imágenes, Jesús usa muchas imágenes, por eso vuelvo, lo práctico, no lo abstracto, no lo volado, lo práctico, lo que se puede tocar. A veces yo paso por los grupos de catequesis acá en mi parroquia y no, haciendo dibujitos, jugando la semillita. El otro día a mi sobrino en la escuela le dieron para que ponga una semillita, en la escuela de la catequesis, una semillita de granito de mostaza. Lo práctico, no lo abstracto, lo práctico. Si aparte a veces lo abstracto ni nosotros lo sabemos explicar. Yo cada vez que tengo que celebrar la Santísima Trinidad, es algo tan abstracto a veces para explicar que a veces uno utiliza comparaciones y signos porque no hay otra forma para llevar el mensaje del reino. Al reino Jesús lo comparó al grano de mostaza, a la levadura, a la perla, al tesoro escondido en el campo, a una red con peces. Comparaciones, signos sencillos. Y a la vez, como signos, usa signos y acciones bien concretas. Lava los pies, cura el sábado, da vida, toca la saliva. ¿Vieron el texto ese que parece medio hasta raro nosotros leerlo? Desagradable. Se moja con la saliva, le toca, no me acuerdo si los labios, las orejas, los ojos. Lo práctico, lo sencillo, la cultura hebrea era así a la vez. Nosotros hemos heredado un poco más de la cultura griega, quizás la abstracción, el irnos con la mente. Pero Jesús usa lo práctico, lo sencillo. Jesús no es complejo. Jesús no es complejo para nadie, para ninguno. Estoy hablando mucho tomando agua. Esto es súper importante, hacer primero lo que Él dice. Primero Él, perdón, lo que dice. Lo que dice lo hace. Cuando los discípulos, creo que es en la cita esa, cuando la gente dice que Jesús enseña distinto a los fariseos, este enseña con autoridad, no como los fariseos. ¿Por qué? Siempre me acuerdo una homilía de Monseñor Arancedo, que decía, porque él hacía lo que decía. De ahí le viene la autoridad. Entonces, una catequista o un catequista que en la catequesis habla mal del hermano, una catequista o un catequista que en la catequesis hace una escena o se pelea con alguien, una catequista o un catequista que no sabe perdonar y que eso los catecúmenos lo notan, y el mensaje pierde.
pierde sentido, pierde fuerza, no me salía la palabra. No enseñó Jesús nada que antes él no haya vivido. Aprendan de mí. Tuvo una gran coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Obvio que nosotros no somos él. Y obvio que nosotros tenemos nuestras luchas internas. Y obvio que tenemos nuestros pecados. Y obvio que no somos lo perfecto que deberíamos ser. Pero intentar, no quedarnos. A mí a veces me preocupa, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero con el tema del perdón. A veces escuchar gente de iglesia decir que lo perdone Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Evidentemente es un mensaje que nosotros cristianos no podemos dar. Coherencia entre la predicación y la vida. Tratar de vivir lo que predicamos. No recuerdo si estos son los últimos dos o nos quedan dos más todavía. Jesús invita con su forma de hablar. Fíjense, cuando uno recorre las páginas bíblicas, a Jesús ¿cómo lo vemos? Natural, espontáneo, simpático, salvo con algunos fariseos, alegre, sencillo, con mucha caridad en el trato. Jesús es muy humano, no es alguien complejo. Habla con pasión, con claridad, con poder, pero a la vez es un hombre muy afectuoso que toca las fibras afectivas también para enseñar. Abraza a los niños, valora, escucha, mira, toca. Este Jesús humano. Qué lindo pensarnos nosotros así. Si somos nosotros los que caminamos como Jesús con los discípulos de Maús o como Felipe con el eunuco, somos nosotros los que caminamos con otros hombres. Naturalidad, espontaneidad, alegría, eso también tenemos que tratar de vivir. Nuestra afectividad, voy a ir adelantando para no demorarnos tanto, y enseña comunitaria e individualmente. Cada persona para Jesús es importante, pero a la vez muchas veces lo hace en comunidad. Catequistas, lo mismo. Cada niño, cada adolescente, cada papá, cada adulto es importante, más allá del encuentro comunitario. A mí me gusta hablar como que Jesús enseña por círculos concéntricos. La persona, los discípulos, la multitud, como que se va abriendo. Todos son importantes, pero a la vez, no sé, Nicodemo, la samaritana, los diálogos que Jesús tiene, pero a la vez muchas veces se reúnen en comunidad. Bien, hasta ahí tenemos entonces algunos tips, creo yo, en donde la palabra nos puede enseñar mucho y ser fuente e iluminación para cada uno de nosotros. Y me parece que es un lugar hermoso en donde la palabra tiene mucho para enseñarnos. No solo por el contenido, sino por la forma. Espero que les haya servido. Un segundo momento, estos dos que quedan van a ser más breves. Un segundo momento es la palabra como encuentro, que también tiene que ver con la fuente. Yo le cambié el nombre para que recordemos. Trato de usar un poco esto de Jesús, ¿no? Frases. La palabra de Dios es fuente de oración y de encuentro con Dios. Si la palabra de Dios nos enseña el cómo dar catequesis, no sé si decir dar, cómo acompañar siendo catequistas, la palabra de Dios también nos dice que con ella nos tenemos que encontrar. Dice Verbum Domini, un documento de Benedicto XVI sobre la palabra, dice, es necesario que florezca una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del pueblo de Dios. De manera que mediante su lectura orante y fiel a lo largo del tiempo se profundice la relación con la persona misma de Jesús. Es necesario que florezca el amor en la Escritura. No habla solo de los catequistas, pero dice todos los miembros del pueblo. Como cristianos tenemos que despertar el amor a la palabra y eso, a la Escritura, y eso solo se logra mediante una lectura orante y fiel, no un día, sino a lo largo del tiempo. Y es esa lectura orante con la palabra
la que mete la palabra en nuestro corazón, como lo vemos en la imagen ahí de este artista español, Fan. Jesús metiendo la palabra en el corazón del hermano. Qué lindo que nosotros lo podamos hacer así, pero porque nosotros primero tengamos la palabra en nuestro corazón. Lectura orante y fiel siempre, todos los días, un ratito. El catequista no puede no encontrarse todos los días con la palabra de Dios. Para mí es condición indispensable y necesaria para poder ser catequista. Encontrarnos todos los días, aunque sea un ratito, con la palabra de Dios. Porque ese encontrarse con la palabra es lo que nos ingresa en la relación con Jesús. La palabra tiene que ser el fundamento de la vida espiritual de todo cristiano, de los catequistas y de los catecúmenos. Entonces así lo vamos a ver. Catequistas. Para que la escritura pueda ser utilizada con eficacia como recurso catequético, antes tiene que ser manantial, fuente y alimento de la vida espiritual de catequista. Es lo que venimos diciendo. Para poder usarlo en la catequesis, primero que sea manantial, fuente y alimento para nuestra vida espiritual. Tenemos que tratar a la palabra, entenderla con el corazón. ¿No ardía acaso nuestro corazón?, dicen los discípulos de Maús, cuando Él nos explicaba las Escrituras. Que todos los días Jesús nos explique un ratito las Escrituras a la mañana o cuando podamos. Y solo eso va a hacer que el desconocido, como los discípulos de Maús, se torne un amigo, se vuelva un amigo. Entender con el corazón. Dejar que Jesús nos explique las Escrituras todos los días un ratito. Hablar con Él. La palabra orada es el mejor medio para asimilar la doctrina y para que ésta no se transforme en ideología, sino en pan de vida. La palabra orada es el mejor medio para que la doctrina entre en nuestro corazón. Bueno, después si quieren repasan el video y van a poder repasar quizás y quedarse. Si alguno tiene alguna preguntita, yo no tengo problema en responderlas también. Por lo tanto, el catequista deberá prepararse con la oración y yo agregaría también la formación en la palabra. Bien. ¿Y qué hacemos con los catecúmenos como catequistas? Dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. Muy sencillo. Si nosotros catequistas nos acercamos a Dios a través de la palabra, entonces dejemos que nuestros catecúmenos se acerquen a Dios a través de la palabra. Tenemos que cumplir con este deseo de Jesús. El catequista tiene que ser un puente, tiene la misión de acercar a los niños o catecúmenos para que Él los abrace y que los niños puedan gustar su amor. ¿Y cómo lo hacemos a eso? Que tengan los niños, los catecúmenos también contacto con la palabra. Poner en contacto con la fuente viva. Enseñar la doctrina también con el catecismo, pero la escritura es el lugar en donde los ponemos en contacto con la fuente viva. Sin llegar a esta comunión con Jesús, la misión no está realizada. Si no despertamos la fe o ayudamos a crecer en la fe a aquellos que vienen, porque más allá de que ya tengan fe o por algo vienen, bueno, también creo que es cierto que tenemos que despertar algo más. En la catequesis, si no vemos esta comunión con Jesús, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Corremos el riesgo o que de nuestra fe quede solo algo moral, el moralismo, lo que hay que hacer, los mandamientos, o el peligro de la ideología, solo cuento la doctrina. Tenemos que descubrir que nuestra fe es un alguien, es el encuentro con una persona. Qué importante esto para nuestras catequesis. ¿Se acuerdan de que era bueno para un momento histórico, ¿no? Pero del catecismo con las 99 preguntas, creo que era.
¿no? Quizás solo doctrina, ¿no? Quizás solo doctrina. O cuando ponemos demasiado énfasis en lo moral, ¿no? En no portarnos mal, en cumplir tal o cual mandamiento. El catequista tiene que llevar a la comunión con Jesús. Ese es el lugar del catequista. Fíjense qué hermosa esta imagen comiendo una torta. Este pequeño, qué lindo que así nuestros pequeños y nuestros grandes también puedan saborear y gustar la palabra. La palabra, la lección divina para esto, creo que todos la conocen, no la voy a repasar muy breve, pero creo que todos la conocen, pero qué lindo que la usemos como una herramienta para la oración con nuestros catecúmenos. Que este método de la lección busque el encuentro con Dios, el diálogo, gustar, disfrutar, acercarnos con el corazón a la palabra. Bueno, eso buscamos en la lección, ¿no? Propiciar el encuentro, el clima de oración. Qué lindo que en nuestros encuentros nuestros catecúmenos se puedan ir así como este niño, habiendo gustado y saboreado la palabra, la vida, el encuentro con Jesús. Que nuestros encuentros sean todo una gran oración. Esto no es fácil, estamos planteando un poco los ideales, ¿no? Las líneas ideales. Pero qué lindo que podamos llevar a todos a encontrarse de esta manera, gustar, disfrutar de la presencia del Dios que nos ama. Para eso, 2 o 3 consideraciones prácticas, ahora si les sirve, y con esto vamos a ir terminando. Preparar el ambiente exterior con signos, con símbolos que ayuden a entrar en la presencia de Dios. Armar un altarcito con la palabra que nos recuerde la presencia de Dios. Alguna escenografía que tenga que ver con el tema puede servir, ¿vieron? Nuestros niños o la gente sencilla también, los que vienen a nuestra catequesis, necesitan también lo palpable, ¿no? Entonces, bueno, preparar todo el ambiente exterior, buscar un lugar de silencio, esto tiene que ver con lo interior, ¿no? También ayudar al silencio, a la escucha, al respeto, motivar actitudes corporales, sentaditos, arrodillados. Experiencias muy lindas, a veces son muchos de los grupos que hoy se están haciendo, encuentros frente al Santísimo o en la adoración eucarística, eso conserva silencios. Miren, los chicos o los catecúmenos, todos nosotros, venimos tan aturdidos con el afuera, venimos tan aturdidos con el afuera. Qué bueno llevar al silencio y a poder escuchar una voz distinta de las que siempre escuchamos. Entonces, bueno, exteriormente vamos a tener también que poner condiciones para que eso se dé. Vuelvo, un altar, algo armadito, un regalito que le podamos armar a los chicos, buscar el silencio, la escucha, el respeto. Todo eso depende de la creatividad del catequista o de la catequista. Creo que el método de la lección todos lo conocen, solo lo repaso, después ustedes si quieren repasan el video y la ven. La lectura sobre el qué dice el texto, reconstruir la historia, identificarse con los personajes, leer para que se entienda, esto hacerlo con los niños o con los catecúmenos es muy lindo. La meditación, miren, los niños tienen a veces, yo pongo los niños porque la catequesis hoy está más centrada quizás en ello, pero hablo en todo ámbito, ¿no? Pero los niños tienen a veces tan lindas intuiciones. En el que me dice, dicen cosas tan bonitas, tan bonitas. La oración, que puede ser una oración, un dibujo, un trabajo manual. Bueno, cada uno buscará cómo, ¿no? La contemplación, que puede ayudar una canción, un momentito de silencio y dejar un propósito. Y ahí están los pasos un poco de la lección que creo que nos pueden ayudar también. Bueno, creo que con esto cerramos el segundo bloque. Para el tercero solo me queda un ratito, 5 minutitos más. Vamos a hacerlo el más breve de todos.
Pero con esto están los dos primeros bloques. Por un lado, la palabra inspiradora de nuestra catequesis y la palabra como encuentro, tanto para nosotros como para los demás, para los catecúmenos. Por último, nos queda ver la palabra de Dios como inspiración para la vida cotidiana, como transformación, les puse yo. La palabra tiene que llegar a transformarnos y a inspirarnos para obrar como enseña la palabra. Yo les traje un texto, no lo vamos a leer, creo que lo conocen, Lucas 19, 1 al 10. Es la historia de Zaqueo, creo que lo conocen todos. Bueno, a Zaqueo el encuentro con la palabra, con Jesús, lo ha transformado. Zaqueo quería ver quién era Jesús. No podía porque era bajo de estatura. Es decir, tenía algunos dicen que el ser bajo de estatura tiene que ver con que era chato, digamos, y moralmente reprochable. Entonces pone su esfuerzo, como nosotros o nuestros catecúmenos, para ver a Jesús. También nosotros queremos verlo, también nuestros catecúmenos quieren verlo. Y entonces él que solo se anima por lo menos a verlos, Jesús lo mira, pasa por abajo, lo mira, le dice, bájate que hoy hoy tengo que alojarme en tu casa. Y entonces ahí empiezan otras acciones de Zaqueo que muestran que Jesús lo transformó. La catequesis tiene que transformar. Zaqueo baja, lo recibe con alegría, y más allá de las críticas que van a venir después, ahí que todos murmuran, él decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y 4 veces más si perjudicó a alguien. Y entonces llegó la salvación a su casa. Esta tiene que ser también nuestra catequesis. El encuentro con la palabra nos tiene que transformar. Tiene que cambiar el corazón. Solo en Jesús está la felicidad. Para el catequista y para el catecúmeno. Pensemos, ¿cuánto nos ha transformado a nosotros Jesús? Pensemos, ¿qué obras hemos hecho nosotros que muestran que Dios nos ha transformado? ¿Dios nos ha transformado realmente? ¿Dios ha tocado el corazón? ¿Nos animamos a dar 4 veces más a aquellos que hemos lastimado, como Zaqueo? Creo que a veces ni siquiera, y lo digo por mí también, nos animamos a dar una. Entonces, que la palabra nos transforme y que transforme también a los demás. Ese encuentro con la palabra que nos cambia se tiene que poner por obras concretas. Yo hoy les puse, ¿no? Puede ayudar a dejar algún propósito para que hagan los catecúmenos, proponer obras concretas desde la catequesis. Ahora les traje 2 o 3 nomás, pero para descubrir que la catequesis va más allá de lo doctrinal y de lo moral. Hacer obras evangélicas. Yo les traje ahí unas imágenes, ¿no? Niños acompañando a enfermos, la visita a los enfermos, niños saliendo de misión, hacer una misión con los chicos, creo que puede ser una linda actividad. Acá a veces intentamos, a veces no siempre hay respuesta, esto es otra cosa, ¿no? No siempre hay respuesta, pero bueno, Jesús en la Sagrada Escritura tampoco siempre tuvo la respuesta de todos. Pero no sé, acá hacemos a veces la misión repartiendo ramitos con los chicos, repartiendo los panfletitos de la novena patronal. No sé, el otro día me tiraron una idea que me gustó, haciendo pan, cocinando con los chicos. Cocinando con los chicos. Bueno, qué lindo que nosotros también podamos poner en obras concretas. Y esto de amar al hermano, que se haga concreto ayudando a alguno. De esto de visitar a los enfermos, que se haga concreto visitando al menos a nuestros abuelos enfermos. De esto de que Jesús nos dice, vayan, y bueno, que también nosotros salgamos
a la misión, que la catequesis se haga obra concreta. Qué bueno y qué importante. Bueno, queridos hermanos, yo ahí les puse muchas gracias, estoy tratando de volver, ahí estamos. Muchísimas gracias por el espacio, por aguantar hasta acá, por acompañar hasta acá. Espero que la palabra haya servido, que este encuentro haya servido para descubrir el valor importantísimo que la palabra tiene en nuestra vida. Y ojalá que entonces la palabra, por su contenido y por su forma de transmitirse, también nos inunde, digamos, hacia nosotros en nuestra catequesis. Ojalá que la palabra se haga fuente de oración y de encuentro con el Señor para poder compartirlo también con los demás. Y ojalá que esa misma palabra se ponga por obra para que viviendo lo que predicamos podamos entonces contarle a los demás lo hermoso de nuestra fe. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, espero que haya servido. Ahora viene la charlita del Padre Claudio sobre las otras ciencias que ayudan a la catequesis. Que tengan una buena noche para todos.